Bien, continuando con la explicación de límites y más, nos dice, le estoy mostrando mi práctica y demás, ¿no? Es un ejercicio, calcular el límite cuando x, y, este examen pasado por si acaso, cuando x, y tiene al punto 0, 0 de la función x menos y dividido entre x más y por la aproximación de trayectorias. Un primer inciso, por la recta que pasa por estos puntos y por la parábola que pasa por el origen de coordenadas y por el punto 1, 1. Entonces, eh, si quieres resolvemos esto. A ver, em, tenemos un límite en este punto. Tenemos que analizar el límite de este punto, ¿no? Que genera la indeterminación. Este punto dice cuando x tiende a 0 y y tiende a 0, es decir, el origen de coordenadas. Entonces necesitamos todas las trayectorias, bueno, no todas, aquí ya nos está dando las trayectorias, pero si no nos dice trayectorias, ustedes se asumen, ¿no? Pueden asumirse una trayectoria parabólica, pueden asumirse una trayectoria lineal, pueden asumirse una trayectoria, no sé, otra trayectoria lineal, una trayectoria cúbica, ¿no es cierto? De ecuación del grado cubo, una trayectoria sinusoidal, también les va a servir, ¿no? Cualquier trayectoria de modo que pase por ese punto. Bien, entonces, aquí ya nos da las trayectorias. Nos dice por la recta que pasa por los puntos 0, 0 y 1, 1. Bien, el punto 0, 0 es este y el punto 1, 1 es este, ¿no? Cuando x vale 1 y y vale 1, este punto. Bien, entonces dice que va a haber una recta que pase por esos puntos y nos dice hacer la aproximación por esa recta. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar la ecuación de esta recta. ¿Cómo se hallar la ecuación de una recta que pase por dos puntos? No es tan complicado. De hecho, miren, 1, 1, 0, 0, esta es una recta simétrica, bastante fácil de analizar, pero igual, a ver, ¿cómo podemos analizar esto? Mm, tiene formulita, ¿no? Aquí la fórmula de una recta que pase por dos puntos es y menos y sub 0 igual a la pendiente m multiplicado por x menos x sub 0, ¿no es cierto? Donde la pendiente m es y1 menos y sub 0 dividido entre x1 menos x sub 0. Esta es la tangente del ángulo, ¿no es cierto? Multiplicado por x menos x sub 0. Pueden aplicar esta fórmula, pero no es necesario en este caso. Miren, es una recta simétrica. Es exactamente la recta de identidad, ¿no es cierto? Todos los puntos que pertenezcan a la recta son cuplas, es decir, perdón, son bucles, es decir, tienen el mismo valor. Este punto pertenece a la recta, tiene 2, 2. Este punto pertenece a la recta, sus coordenadas son 3, 3. Todos los valores x y para esta recta siempre van a ser iguales. Esta es lo que se llama la recta de identidad. Y su ecuación es la más conocida de todas. Y igual a x. Entonces, esa sería la ecuación. Entonces, la recta que pasa por el punto este y este es y igual a x. Entonces, en vez de y pongo x. Ah, pero el límite directamente nos va a quedar cero, ¿no? Porque x menos x va a ser cero y ya está. Ahí muere ese inciso i. Ahora también nos dice por la parábola que pase por el origen, que pase por el origen de coordenadas y el punto 0, perdón, el punto 1, 1. Bien, esto está mal planteado. Hay infinitas parábolas que pasen por el origen de coordenadas y el punto 1, 1. Por ejemplo, esta parábola. Ah, perdón, no pasa, ¿no? Esta de aquí. Esta parábola pasa por los dos puntos. Esta parábola pasa por los dos puntos. Entonces, el ejercicio en realidad venía acompañado con un gráfico. Este era el gráfico. Una parábola cuyo vértice sea ese punto y además pase por el punto 1, 1. Y este es el vértice de la parábola. Entonces nos está pidiendo allá la ecuación de esa parábola. Entonces, el análisis siempre es el mismo. Su vértice está en el origen de coordenadas. Entonces, la parábola es del tipo y igual a veces x al cuadrado. Ahora, el punto 1, 1 pertenece a la parábola. Entonces, reemplazamos. En vez de y1, en vez de x1 y despejamos k. K vale 1. Finalmente, la ecuación de esta parábola había sido y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado. Y listo. Ahora en vez de y ponemos x al cuadrado y resolvemos el límite. El límite nos va a quedar así. Límite cuando x tiende a 0 de x arriba menos y. Pero y es pues x al cuadrado. Dividido entre x más y. X más y, x al cuadrado, sí, ¿no? Aquí nos va a quedar, factorizamos. 1 menos x, 1 más x. Tal, se van. Cuando x tiende a 0, el límite nos va a quedar 1. Ah, pero antes el límite nos quedaba 0, ¿no? Entonces, se puede decir que esta función no es continua, porque pues en un caso el límite nos quedaba 0 y en otro caso el límite nos quedaba 1. Entonces, pues esta función no es continua, porque los límites no son iguales. Pero ya hemos analizado.
Para este inciso i, el límite 1 valía 0. Para este inciso 2, el límite 2 vale 1. Ambos límites para que la función sea continua deberían ser iguales, pero en este caso no son iguales. Entonces, pues la función no es continua, pero pues ya hemos hallado lo que nos pedía. Eso no es. Entonces, la cuestión aquí para analizar límites es hallar la trayectoria, en vez de y, poner esa ecuación de la trayectoria y resolver el límite como si fuese cálculo 1. Eso no es. Hasta aquí, pausa el video. Bien, entonces es el análisis de límites y pues esta función ya puede ir variando, ¿no? Pueden volverse funciones más complicadas, pero el Inge no mete tan complicadas, más o menos parecidas a sus pláticas nomás. Es decir, si dominan bien sus pláticas, pues sus límites del Inge sin problema van a poder hacer. El ejercicio 5 nos dice para qué puntos del plano X y Y las siguientes funciones son continuas. Ya, entonces aquí nos da funciones, ¿no? Una función z igual a x menos y. Bien, entonces de esta función, ¿cuál es su condición para que exista, no? Este denominador tiene que ser distinto de cero. Es decir, x menos y tiene que ser distinto de cero. Es decir, x menos y tiene que ser distinto de cero y de aquí y tiene que ser distinto de cero. Esta función de acá es continua siempre y cuando, perdón, y sea distinto de x. Siempre y cuando y sea distinto de x. Mira, entonces aquí dice, para todos los puntos del plano, exceptuando por los puntos que pertenezcan a la recta y igual a x. Claro, porque y tiene que ser distinto de x. Listo. Ahora esto. Esta función será continua, dice. Dice que z es igual a 3xy si x, y es distinto del punto 1,2 y z es 0 si x, y es igual al punto 1,2. ¿Cómo se analiza la continuidad de esta función? Pues primero se analiza la primera función, subfunción, digamos, ¿no? El primero. El límite cuando de 3xy cuando el punto tiende a 1,2. Ahí está, de 3xy cuando el punto tiende a 1,2. Entonces x tiende a 1 y tiende a 2. El límite había sido 6. Pero este sería el valor de z cuando el punto x, y tiende al punto 1,2. Pero nos dice que z tiene que valer 0 cuando x, y tiende a 2. Entonces, este 6 tendría que ser igual a este 0. Pero no, pues 6 no es lo mismo que 0, ¿no es cierto? Es decir, el límite analizado en esa función tendría que darnos este valor 0, pero no nos da. Entonces, pues este z no es continua en el punto 1,2. ¿Ya? Bueno, eso nomás son los análisis de continuidad. Tal vez en mi práctica hay algunos más complicados. A ver, ¿dónde está? Eh, continuidad no he metido su práctica. Ya, ni modo. Pero el análisis es el mismo, ¿no? O sea, no es tan complicado. Igual si quieren ver más ejercicios, ya saben dónde ver. Cálculo 2 de Edgar Liuli, ¿no? Igual si quieren ver más ejercicios siempre, me dicen nomás, claro, sin ningún problema. Yo pues les respondo y me dicen nomás. Bien, ahora sí entraremos a lo que les va a preguntar Lee, ¿no? En sus prácticas creo que me estaban diciendo de esto. Incremento y diferencial. ¿Qué es el incremento? ¿Qué es el diferencial? Esos son fórmulas, no es tan complicado. A ver, el incremento de z, estas fórmulas se van a copiar, ¿ya? Le van a tomar captura. El incremento de z es igual a, bueno, supongamos que z es una función de dos variables, f de x, y. El incremento de z es esto, f evaluado en x más un incremento en x, y más un incremento en y, menos f de x, y. Eso es el incremento de z. Formulazo, ¿ya? Y el diferencial de z, y estas fórmulas de incremento y diferencial se pueden deducir. De hecho, creo que en alguna vez les ha podido deducir este link, pero a ver, vamos a ver las prácticas, ¿ya? Se pueden deducir, son solamente, eh, ¿cómo se podría decir? El límite, ¿no? Hay que analizar límites y demás, derivadas, perdón, límites. Bien, el diferencial de z es la derivada parcial de f con respecto de x, diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto de y, diferencial de y. Donde algunas veces diferencial de x, bueno, para incrementos pequeños, si delta x es pequeño, entonces delta x se puede escribir como diferencial de x. Lo mismo con delta y. Si delta y es pequeño, entonces
delta y puede ser lo mismo que diferencial de y. Esas son las fórmulas. Tómenle captura. Bien, ¿lo tienen? A ver, creo que sí. Ya. Vale, entonces podemos mover estas fórmulas a ver si me permite esto. Ahí arriba que se quede. Bien, nos dice este ejercicio 4, si z, este examen pasado por si acaso, si z es tangente de y sobre x, calcular el diferencial de z cuando x es igual a 4, delta x es igual a 1 décimo, y es igual a pi, y delta y es igual a pi décimos. Ahora, pues aquí, ¿cuál es la derivada de la tangente? A ver, aquí, vamos a ver. El diferencial de z para este caso tendría que ser, bueno, lo mismo que esta fórmula, ¿no? Diferencial de z es igual a la derivada parcial de f con respecto de x, diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto de y, diferencial de y. Bueno, en este caso, f es lo mismo que z, ¿no? F es lo mismo que z. Pero ahora, miren los incrementos. Delta x es 1/10. No es tan pequeño, pero sí estamos hablando de cantidades un poco pequeñas, ¿no? Un poco bastante pequeñas. Entonces sí podemos asumir que delta x se asemeja, o bueno, se aproxima a diferencial de x. Ok, entonces este sería delta x, delta y. Ahora sí, ahora el diferencial de z sería igual a la derivada parcial de z, habíamos dicho que f es lo mismo que z, ¿no? Con respecto de x, delta x, más la derivada parcial de z con respecto de y, así se anota, delta y. Ahora sí, la derivada parcial de x y la derivada parcial, perdón, la derivada parcial de z con respecto de x y la derivada parcial de z con respecto de y es otro caso. Hay que estudiarlo aparte. La derivada parcial de z con respecto de x es igual a la derivada con respecto de x de z, pero z es la tangente, tangente de y sobre x. Y la derivada de la tangente, esto sí. Vamos a ver. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Me estoy confundiendo con la arcotangente, creo, porque aquí es uno sobre... A ver, déjenme revisar un momento. Hasta aquí pausa el video. Bien, la derivada de la tangente es la secante cuadrado. Bien, estamos siguiendo simplemente la regla de la cadena, no hay ningún problema. Secante cuadrado de perdón, de y sobre x. Ahora derivamos el argumento. Tenemos y sobre x. Y como estamos derivando con respecto de x, el y se considera constante. Es como si fuese una letra más, constante, como hacíamos en cálculo 1, ¿no? Bien, entonces este y es constante, la derivada de 1 sobre x nos quedaría, ¿no? Y es constante es a la de la derivada. La derivada de 1 sobre x. Bueno, a ver, lo haremos aparte. La derivada de 1 sobre x, la derivada es lo mismo que decir x a la menos 1, la derivada, ¿no? Ahora este menos 1 va a pasar a multiplicar menos 1 por x y hay que restarle menos 1 al exponente, es decir, menos 2. La derivada de 1 sobre x había sido menos 1 sobre x al cuadrado. Ya. Listo, entonces aquí multiplicado por menos 1 sobre x al cuadrado. Ya tenemos la derivada. Ahora lo mismo con la derivada de z con respecto de eh, y. Lo mismo, esta es la derivada con respecto de y de z, pero z es la tangente de y sobre x. Este es igual a la derivada de la tangente, es la secante cuadrado de y sobre x, multiplicado por la derivada del argumento. El argumento es y sobre x. 1 sobre x es constante porque estamos derivando con respecto de y. Y la derivada de y con respecto de y es 1 nomás. Entonces nos queda 1 sobre x. Y listo, ya está. Ya teniendo las derivadas, hay que reemplazar aquí. El diferencial de z va a ser igual a z de x, z de y. Aquí tenemos eso, ¿no? Z de x es z de y. Puedo factorizar la secante cuadrado, secante cuadrado de y sobre x, multiplicado por eh, menos y sobre x al cuadrado por diferencial de x, perdón, delta x, más 1 sobre x por delta y. Eso sería el diferencial de z. Pero no lo podemos dejar así nomás porque el INGE en este ejercicio nos daba estos datos. Entonces, en vez de x hay que poner 4, en vez de y hay que poner pi, y en vez de delta x hay que poner 1 sobre 10, y en vez de delta y hay que poner pi décimos. Eso es, chicos.
Ahora pues ponen eso, esto se hace sin calculadora según el INGE. En el examen no les ha dejado utilizar calculadora, entonces pues hay que saberse algunos ángulos notables, ¿no? A ver, por ejemplo, de la secante cuadrado de y sobre x. La secante cuadrado es uno sobre el coseno. A ver, esto lo voy a hacer de color anaranjado. Bueno, esto ya es netamente para que ustedes lo hagan, ¿no? A ver, analizaremos la secante cuadrado de y sobre x. Y es pi, pi sobre x, x es 4. Pi cuartos es 45 grados, ¿no es cierto? Entonces la secante cuadrado de pi cuartos va a ser, la secante es uno sobre coseno cuadrado. Coseno cuadrado de pi cuartos. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado, porque es coseno cuadrado, nos va a quedar 2 cuartos. Esto es un medio. Entonces la secante cuadrado de pi cuartos había sido un medio. ¿Listo? Y así sucesivamente hay que ir haciendo con todos los demás, ¿no? Eso, chicos. Bien, hasta aquí pausa el video. Bien, bueno, habíamos visto esto ya, ahora esto. Ah, derivadas, justo donde estábamos. Nos dice práctica número tantos. Em, Práctica 7 si x, 7 es igual a xy o f de x es igual a xy, no es z en vez de fz, lo mismo, no pasa nada. Nos dice calcular la derivada parcial de z con respecto de x cuando x es igual a 2 y y es igual a 3 empleando la definición de derivada parcial. Uy, la definición de derivada parcial es un límite. Esto no muchas veces ha entrado a exámenes, pero la formulita es fácil. Ahorita vamos a ver. Sea z igual a seno de xy, calcular mediante tablas estas derivadas. Sea z igual a la xy, calcular mediante tablas estas derivadas de segundo orden. Si z es igual a xy a la x, calcular estas derivadas. Si z igual a x, ya, son derivadas, 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 derivadas. El primerito está interesante ya que es pues por definición y no hay su solución. A ver, vamos a buscar. Primer examen parcial, más o menos es examen tipo primer parcial. Miren ustedes, z igual a tangente de x, este tipo de modelo es pues el que acabamos de resolver, ¿no? Es más, bueno, faltaba reemplazar algunos datos, pero este es el tipo examen parcial, curva superior es esta recta, curva inferior es esta parábola, los límites de x van a ir desde 0 hasta b, allá la ecuación del paraboloide, esta está en su práctica, esta también está en su práctica, todo está en su práctica, entonces tienen que resolver su práctica. Si no pueden, me dicen nomás. Bien, este es examen modelo primer parcial. Esto también es examen modelo primer parcial. Está algo resuelto. Examen modelo primer parcial. Entonces igual está, si quieren tomarle capturas, igual está quedando en el video. Aquí una parábola hacia arriba, tiene sus semiejes a una altura h. Ya el área de la figura es una elipse. Los límites van a ir desde cero hasta a. Es una integral de la elipse. Esto es pues feo, es una integral de sustitución trigonométrica, ¿no? Entonces, ni modo, hay que integrar. Tenemos otra integral, integrales diferenciales. Jacobianos, incremento diferencial. mm, a ver, otra práctica. Aquí está. Bien, entonces veremos esta práctica 8. No, veremos esto, con derivadas parciales. Miren ustedes, justo lo que estamos viendo antes. Miren, sea z igual a xy o f de x es igual a xy, calcular la derivada parcial de z con respecto de x cuando x es igual a 2 y y es igual a 3. Entonces, la derivada parcial, empleando la definición de derivada parcial. Entonces, la derivada parcial, bueno, la derivada ya por definición sabemos que es el cálculo de un límite, ¿no es cierto? Entonces, cuando analizamos nosotros la derivada con respecto de x, el incremento que está sufriendo la variable que está sufriendo incremento es pues x. Desde entonces, esto es igual al límite cuando x existe un incremento en x. Delta x, que es tal que este incremento es tan pequeño, tiende a ser, ¿no? Entonces, esto es el incremento de z en razón al incremento de x. Pero como fórmula ya habíamos puesto antes que el incremento de z es, sin contar el incremento de y, es pues f de x más delta x de y, bueno, coma y, menos f de x, y. Miren ustedes, aquí el f de x, y es clásico, la función de dos variables. Pero antes de esto lo estamos evaluando, pero con un incremento en x, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta es la fórmula que tienen que saber ustedes, ya para... Bueno, esto igual son formulazos. A ver, se los voy a escribir, ya no nos va a alcanzar tiempo para... Pensé que íbamos a acabar en 2 sesiones, van a tener que ser 3. Ya, entonces sí se corta mismo enlace. Bien, aquí, se los voy a anotar a un costadito, lo van a sacar a captura, ¿ya? La derivada parcial de z con respecto de x es el cálculo del límite, es lo mismo que está anotado ahí con el INGE, cuando delta x tiende a cero de un cociente, la función
con x, pero más su incremento, delta x. Y como no estamos derivando con respecto del y, el y no tiene incremento. Menos f, la función original, f de x, y, dividido entre el incremento delta x. Ah, pero si yo quiero la derivada de z con respecto de y, lo mismo. La derivada de z con respecto de y es igual al límite cuando hay un incremento en y que tiende a cero del cociente de f de x, y más su incremento en y, menos f original, x, y, dividido entre el incremento en y. Esto es formulazo, ¿ya? Estito, cópiense, tomen la captura, tiene que estar de memoria ustedes. ¿Ya? Entonces, por si les pide, hallar la derivada por definición. Bien, entonces aquí es lo que hace la función f de x, y es esta. Entonces, hay que evaluar. F dice que en vez de x ponga x más delta x. Entonces, en vez de x estamos poniendo x más delta x. Y se queda y nomás, ahí está el y, ahí se queda y nomás, menos la función original que es x por y. Todo esto dividido entre delta x. Y ya tenemos un límite de una sola variable que se lo resuelve como resolvíamos cálculo 1. Resolvemos el límite, tal, distribuimos, simplificamos, simplificamos otra vez, anulamos y nos queda que el límite había sido y. Entonces, la derivada de f de x, y igual a xy, con respecto de x, la derivada había sido y nomás. Y aquí está, ¿no es cierto? Y claramente, pues, miren, si derivamos la derivada de esta expresión con respecto de x, la derivada de x es 1 y nos queda y nomás. Y eso es exactamente eso, ¿no? Entonces, por definición, igual tiene que salir el mismo resultado. Nos dice que esta derivada lo evaluemos cuando x tiende a 2, perdón, cuando x vale 2 y cuando y vale 3. Entonces, en el resultado de esta derivada, en vez de x ponemos 2, bueno, no hay x, no pasa nada. En vez de y ponemos 3. Entonces, en vez de y ponemos 3, ahí está. Por tanto, la derivada de z con respecto de x, evaluado en el punto cuando x tiende a 2, bueno, cuando x vale 2 y y vale 3, había sido 3. Eso nomás es la derivada por definición. Hasta aquí otra vez, pausa el video. Bien, entonces miren, aquí tenemos varios ejercicios y soluciones. Tal vez este sea su práctica, ¿no? De mañana, entonces, a ver si ven el video, pues suerte, ¿no? Miren, poquitos. Perfecto. Bien, el ejercicio 2 nos dice C a Z igual a seno de X por Y. Calcular la derivada parcial de Z con respecto de X, evaluado en el punto 1 pi. Entonces, derivamos la derivada del seno, el coseno. Su argumento se queda nomás. Ahora, por la regla de la cadena, derivamos el argumento. Pero estamos derivando con respecto de X. Entonces, la derivada de X, Y con respecto de X es Y solo. Entonces, esa sería la derivada. Y ya está. Ahora nos dice evaluar en el punto 1 pi, es decir, cuando x vale 1 y cuando y vale pi. Nos va a quedar pi por coseno de pi, nos va a quedar menos pi. Y esa sería la solución. Ahora lo mismo aquí. La derivada parcial de z con respecto de y evaluado en el punto 1 pi. Pues la derivada del seno es el coseno y ahora la derivada del argumento. La derivada del argumento sería la derivada de x, y, perdón, de x y con respecto de y. El x es constante, sale de la derivada, y la derivada de y con respecto de y es 1 nomás. Ahí está el 1, se sobreentiende. Listo, ya hemos derivado, lo evaluamos cuando x vale 1 y cuando y vale pi, y nos queda 1 por coseno de pi menos 1. Listo, eso nos es fácil, ¿no? Las derivadas. Ahora aquí otra vez, la derivada de z, calcular las segundas derivadas. Eh, este PDF está bien nomás explicado. Nos dice, bueno, este PDF no, esta foto, estaba bien nomás. A ver, nos dice calcular la segunda derivada de z con respecto de y con respecto de x. Al revés se lee, ¿no? Bueno, el análisis de esto es fácil. Miren, con esto se entiende mejor. Primero, hemos derivado con respecto de z, perdón, con respecto de y. Y luego a esta derivada lo hemos vuelto a derivar con respecto de x. Ah, entonces por eso viene el orden, ¿no? Primero lo habíamos derivado con respecto de y luego lo hemos derivado con respecto de x. Ah, de ahí viene el orden, ¿no? Entonces, eso es. Entonces lo que hay que hacer es pues derivar primero con respecto de y luego a esa derivada derivarlo con respecto de x. Ah, y entonces la derivada de z, que es igual a e a la xy, con respecto de ¿cómo será? Esa es la derivada de una exponencial. La derivada de una exponencial es la misma exponencial. Ahí queda. Ahora, por la regla de la cadena, hay que derivar el exponente, ¿no? La otra función. La derivada de x y con respecto de y estamos derivando, ¿no? Lo que está en paréntesis. Con respecto de x es constante, sale de la derivada. Y la derivada de y con respecto de y es 1 nomás. Ahí está. Ya hemos hallado la primera derivada. Ahora, esta derivada dice, vuélvelo a derivar con respecto de x.
Entonces aquí tengo una función que depende de x, aquí tengo una función que depende de x, es la derivada de un producto. Entonces esta es la derivada del primero, eh, bueno, aquí no está, ¿no? Aquí, la derivada del primero, en este caso el primero el Inge lo está considerando como el x. La derivada del primero con respecto de x nos va a quedar uno por el segundo sin derivar. Ahí está. Más el primero sin derivar, x por la derivada del segundo. La derivada de a la xy con respecto de x es esto que está en paréntesis. La derivada de a la xy es e a la xy y por las reglas de la cadena hay que derivar el exponente. La derivada de xy con respecto de x, y es constante, sale de la derivada, y la derivada de x con respecto de x es 1. Y listo, ahí está la derivada, ahí muere, hay que simplificar un poquito más, y el resultado había sido e a la x por y multiplicado por 1 más x por y. Listo, y ahora aquí lo mismo, otro, es diferente. La segunda derivada de z con respecto de x, y luego a ese resultado con respecto de y. Listo, aquí está, ¿no? Y pues bueno, la derivada de z con respecto de x hay que derivar. La derivada de z con respecto de x es esto, ¿no? Esto mismo. A ver, la derivada de z con respecto de x. La derivada de un exponencial es el mismo exponencial. Por la regla de cadena hay que derivar esto con respecto de x. La derivada de x es 1 y nos queda y solo. Ahí está. Ahora esto dice, vuélvelo a derivar con respecto de y. Entonces hay que derivar esto. Miren, función de y es la derivada de un producto, derivan el primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, simplifican y el resultado había sido esto. Bien, se va a cortar en cualquier momento. Hasta aquí, pausa el video. Mismo enlace.